Buenas tardes, qué Buenas bueno que tardes estén con aquí. todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que estén aquí acompañándonos esta tarde en este conversatorio de Pausa Ignaciana para la Vida Diaria. Este es un conversatorio que organiza el Centro de Espiritualidad Ignaciana y Misión Jesuita. Y lo hemos organizado con mucho cariño porque queríamos transmitir, compartir con ustedes aquello que nos mueve, nuestro día a día, aquello que nos mueve, y todas las iniciativas que tenemos en Misión Jesuita. Entonces vamos a profundizar sobre la espiritualidad ignaciana y cómo nos puede ayudar en la vida diaria a poder reconocer el amor de Dios y el paso de Dios en nuestras vidas. Sobre todo en esta sociedad que está tan acelerada, tan ruidosa, creo que este es un espacio que nos puede ayudar a todos mucho en estos momentos. Y bueno, y siempre, ¿no? Realmente. Quería, antes de empezar, darles 3 avisos importantes. Primero, felices si pueden tener las cámaras encendidas, así nos podemos ver las caras, pero sí, por favor, los micrófonos apagados para no tener interrupciones. Después queríamos decirles que cualquier comentario, por favor, por el chat, y que al final de este conversatorio vamos a tener un espacio para unas preguntas, para poder hacer preguntas, y también las pueden escribir por ahí, y nosotros las vamos a organizar y vamos a poder hacer las preguntas que nos pongan en el chat y responderlas, ¿no? Y después decirles también que algunas personas nos han dicho que lamentablemente no van a poder estar hoy con nosotros en esta tarde, pero que quieren ver este conversatorio. Entonces decirles también que lo vamos a pasar por el canal de YouTube de Misión Jesuita, también en las redes de Misión Jesuita, Facebook, Instagram. Les quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, al padre Gerardo Aste. Él es sacerdote jesuita, él es doctor en teología de la Universidad Gregoriana de Roma, especializado en espiritualidad ignaciana. Es autor de una serie de libros, Dando razones de nuestra esperanza, donde profundiza el sentido de la fe y el seguimiento a Jesús. Él ofrece reflexiones diarias que se transmiten por diferentes canales de redes y también por Pax TV, que probablemente algunos de ustedes lo escuchan todos los días. Y también es economista por la Universidad del Pacífico, tiene un posgrado en la Universidad de Texas y un posgrado de finanzas en ESAN. Entonces, buenas tardes, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Lucila. Un gusto estar contigo y con todos los socios de Misión Jesuita y con todos los amigos que se unen pues a este conversatorio. Me dará mucho gusto poder conversar contigo acerca del tema de hoy, que es la pausa ignaciana. Sí, muchas gracias, Gerardo, qué lindo tenerte. Y bueno, empezamos calentando motores, como decimos en la vida de manera coloquial, y me gustaría que nos puedas contar brevemente qué cosa es la espiritualidad ignaciana y cuál es la importancia para nuestra vida. Bueno, en realidad creo que es importante empezar con explicando lo que es espiritualidad para poder pasar a la pausa diaria para poder entenderla mejor. En realidad, espiritualidad es esa manera de ver la vida y esa manera de proceder y de decidir que brota de nuestra relación con Dios. O sea, en realidad, la espiritualidad tiene que ver con Dios. Pero, como tiene que ver con Dios, toda religión tiene su espiritualidad, porque toda religión pues tiene relación con Dios. Sin embargo, quiero centrarme en la espiritualidad cristiana, porque aquella que brota del cristianismo es la que tiene como centro a Jesús. ¿Y qué cosas permite esto? Permite pues que Jesús sea aquella fuente que cuando nosotros nos acercamos a Él o miramos, nos impacta algo de Él o alguna característica, algo que realmente nos emociona. Bueno, pues lo que brota de Jesús y que nos toca el corazón nos permite mirar el mundo de una cierta manera y nos permite
decidir en función de ello y proceder a ser de esa manera. Entonces Jesús viene a ser algo así como un prisma, cuya luz interna en realidad de Jesús brota hacia afuera y digamos... Ahí tienes. Estás estás... ¿Perdón? Gerardo, no te preocupes, ya está, ya lo silenciaron, sigue nada más, gracias. Bueno, les decía que Jesús es como un prisma con una luz potentísima que brota de su ser y que, como en todo prisma, descompone la luz en colores, ¿no? Y entonces, cada color es lo que le toca a uno. Y entonces uno va a subrayar algún aspecto de Jesús, alguna característica, algo que le llama la atención y que le permite, pues, proceder en el mundo o hacerlo de una cierta manera. Por ejemplo, cada gran santo ha sido tocado por alguna característica de Jesús y eso ha sido como su guía en la vida, ¿no? Aquello que lo impresionó y que le permite, digamos, seguir a Jesús con esa impronta, con eso que le ha sido tocado, ¿no? Pero no solamente los santos, también las devociones de cristianas tienen su espiritualidad. Por ejemplo, la devoción del Señor de los Milagros tiene una espiritualidad que brota del Señor crucificado. Fue, digamos, el origen fueron los esclavos negros que digamos, comparten su dolor con el Jesús crucificado y están unidos por la misma fuente, digamos, y todo lo que van a hacer ellos, confiar en la providencia, apoyarse en Dios, todo eso conforma la espiritualidad del Señor de los Milagros. Pero cada grupo religioso, formado por algún gran santo, toma alguna característica de este prisma que descompone pues tanta riqueza que tiene Jesús, y así, por ejemplo, los franciscanos, que se basan que tienen su fuente en Francisco de Asís, subrayan la característica de la sencillez, de la pobreza, porque Francisco fue así. Y entonces ellos siguen al Señor desde esa perspectiva. Los dominicos, por ejemplo, la característica de Santo Domingo fue la predicación. Entonces, van a seguir a Jesús desde el anuncio de la buena noticia, ¿no? Y así muchos otros. Por ejemplo, los paulinos subrayan la comunicación, los salesianos el trabajo con niños, jóvenes, los que se dedican a la salud como San Juan de Dios, el Padre Tesa, los Camilos, o los misioneros como los comunianos. O sea, cada grupo que brota de la espiritualidad de un santo, Jesús subrayando alguna de las características que brotan del Señor. También podemos decir lo mismo de los jesuitas. Así que si quieres, Lucila, podemos seguir con la siguiente pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que has explicado, hay muchos modos de vivir la espiritualidad. Entonces, ¿qué cosa es aquello que realmente identifica la espiritualidad ignaciana? ¿Cuál es lo propio de la espiritualidad ignaciana? Bueno, la espiritualidad ignaciana tiene su centro en San Ignacio. O sea, San Ignacio quedó de tal manera impactado, impresionado por Jesús, que va a seguir a Jesús desde aquello que lo impresionó y va a invitar a todos aquellos que que quieren seguir a Jesús a su modo a hacerlo. Entonces, la espiritualidad ignaciana vendría a ser el seguir a Jesús al modo de Ignacio, al modo de San Ignacio. Entonces, algunas cositas breves de San Ignacio que destacan en su espiritualidad? Primero, que él no fue un soldado, ¿ves? La gente cree que fue un militar, un soldado. Ignacio fue un caballero. Fue formado a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, y entonces tenía muchos rasgos de caballero, ¿no? Como por ejemplo el honor, la palabra dada,
el sacrificarse por su Señor, la valentía, ¿no? A prueba de balas. Pero sobre todo, lo que destaca de Ignacio es que él quiere ser compañero de Jesús. De hecho, la palabra compañía de Jesús viene de compañero. Y todos los que quieren seguir a Jesús al modo de Ignacio, lo van a hacer como compañeros. ¿Y entonces qué significa esto? El compañero es el que camina con el Señor para ayudarlo en lo que se presente, para colaborar con él. Entonces, lo típico de la espiritualidad ignaciana es acompañar a Jesús y ayudarlo en lo que sea. Por eso es que los jesuitas en realidad no tenemos obras específicas, como tienen, por ejemplo, los salesianos, que tienen solamente educación, básicamente educación, o los camilos, que tienen clínicas, o los combonianos, que son misioneros. Nosotros, como hay que ayudarlo a él, porque somos compañeros en todo, las obras de la compañía son muy variadas, desde educación, formal, informal, popular, como Fe y Alegría, estamos en medios de comunicación, tenemos misiones, estamos metidos en las ciencias. De hecho, el gran progreso que tuvo el mundo en la época moderna fue debido a la formación de la compañía en ciencias. Y hay muchos grandes científicos que son jesuitas en realidad. Por ejemplo, nosotros ahora llevamos el Observatorio del Vaticano. Y yo tengo compañeros que se dedican a estudiar los agujeros negros y todas estas cosas, porque el aporte es múltiple, multidisciplinar. Estamos en investigación, estamos en catequesis, en lo que sea. Lo que se trata es de ayudarlo en todo lo que sea necesario. Entonces no tenemos una cosa típica, como puede ser la salud o la educación, ¿no? Ahora, dicho esto, lo que caracteriza la espiritualidad de San Ignacio es, en primer lugar, la libertad. La libertad es la base de todo. Y eso, incluso en la misma formación nuestra, es muy claro, ¿no? En realidad, digamos, si bien tenemos normas para la convivencia, son en realidad, yo diría que mínimas. Lo que nos ayuda es que cada uno es formado en la libertad, para que cada uno tome sus propias decisiones y pueda elegir aquello que Dios quiere. Entonces, si la libertad es el punto de partida, tenemos que saber usar la libertad. Y para ello, una típica característica de la espiritualidad ignaciana es el discernimiento, porque yo tengo que saber usar mi libertad y elegir lo que más lo ayude, a eso se le llama el magis, y hacerlo con excelencia. Tenemos que hacerlo bien, digamos, tenemos que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahora, esto evidentemente exige, si nosotros queremos ayudarlo de la mejor manera, exige una excelente formación. Y por eso nos formamos muchos años, en realidad. Yo terminé de estudiar a los 41 años. No es que haya sido lento, sino que la formación fue larga, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos? No solamente filosofía y teología, sino se nos forma en diversos campos del saber. En ciencias, en humanidades, ¿no? Las humanidades son esenciales porque te permite tener ese sentido de la gente, sentido de la historia, en lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nos procuramos formarnos de la mejor manera? Para mejor ayudarlo. Esa es la base, ¿no? Yo no sé si esto te queda claro, Lucila, o quieres seguir profundizando en ello. Como dice, los jesuitas están metidos en todo, ¿ya? ¿Dónde están? En todas partes, donde uno menos se lo imagina, ¿no? Pero bueno, un poco hilando todo lo que nos has estado contando y pensando en el mundo que vivimos, ¿no? Las personas de a pie y todos los que estamos en este mundo,
cómo en este mundo tan conectado que todos nos encontramos y tan cercanos, sin embargo hay tanta soledad, hay tanto vacío, hay tanta gente que no encuentra sentido a su vida, ¿no? Y por otro lado tienes esta espiritualidad maravillosa, con todo el sentido del mundo. Entonces, me preguntaba cómo la espiritualidad ignaciana realmente puede ayudar a encontrar el sentido de la vida a tantas personas, ¿no? Y cómo puede ser una herramienta maravillosa para volcarse a Dios, ¿no? Si nos podrías contar un poquito sobre eso. Bueno, de hecho, el centro de la espiritualidad ignaciana es Jesús. De hecho, por eso es que cuando le preguntan a Ignacio, ¿y cómo le vamos a llamar al grupo que estamos formando? Él va a decir que somos compañeros de Jesús, porque a Él hay que seguir, porque Él es Dios. Nosotros creemos que es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Él es el centro de nuestra espiritualidad. Entonces, en la medida en que tú más lo conoces, lo descubres, más vas a encontrar el sentido de la vida. Y lo fundamental para poder hacer esto son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, cuando uno los hace regularmente, le van formando el corazón y se lo van formando en lo esencial. Y entonces no nos preocupamos tanto de lo accesorio, porque lo accesorio es relativo, cambia con personas, con tiempos, con circunstancias, y no podemos imponer lo accesorio. Entonces, para aprender a no imponer lo accesorio, tenemos que formarnos el corazón. Y en los ejercicios espirituales, lo que se le pide al Señor cuando se hace el mes de ejercicios, en gran parte de él es pedir su ayuda, su gracia, para conocerlo más. O sea, yo tengo que conocerlo. Mientras más lo conozca, más voy a querer. Entonces la petición es conocerlo más para más amarlo y seguirlo. Y yo lo voy a seguir eligiendo lo que lo ayude. Pero esto solamente lo voy a hacer en la medida en que más lo conozca. Yo me tengo en realidad que apasionar por Dios, me tengo que enamorar de Dios, ¿no? Y los ejercicios te permiten descubrir la insondable riqueza de Jesús, y mientras más lo conoces, no puedes, pues, no contagiarte, ¿no? Y entonces, en la experiencia de ejercicios que hacemos regularmente, pues, vamos como limando las asperezas de cada uno para llegar a asemejarnos a él. San Pablo, por ejemplo, habla de tenemos que cristificarnos, ¿no? Hacernos cada vez más semejantes a él. Pero no solamente los ejercicios. En los ejercicios en realidad son una experiencia en donde uno, al entrar en contacto con Jesús tan de su palabra, de la Biblia, vamos dándonos cuenta que la vida tiene sentido, que la vida vale la pena, que la vida realmente es bonita, es hermosa, ¿no? Y eso Ignacio lo resume en lo que ahora se conoce como su primer ejercicio, que se llama el principio fundamento. En el principio fundamento, ¿qué es lo que se pone de partida? ¿Cuál es la base, el fundamento sobre aquello que tú construyes? Tenemos que tener claro el fin. Si tenemos claro el fin, todo lo demás que es medio se va a ordenar en función del fin, porque lo que queremos es alcanzar el fin. ¿Y cuál es el fin? Lo que nos permite ordenarnos. El fin es volver a Dios. Ese debe ser lo que nos marque la vida. Hemos sido creados para volver a Él. Y en la medida en que nosotros nos preocupemos en la vida por volver a Él, vamos a poder manejarnos en la vida, y la vida va a tener una orientación, va a tener un sentido. Yo vivo para Él, y entonces lo que yo elija será aquello que me permita volver a Él. Entonces, cuando yo tengo claro el fin, la vida se ordena automáticamente. Desgraciadamente la gente no tiene claro el fin, creen que el fin se termina con esta vida, entonces lo único que hacen es correr desbocadamente en esta vida para lograr los fines terrenos, que son temporales.
pero eso no te llena. Lo que a uno le llena la vida es solamente Dios. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en esta vida vivimos para Él y que lo único que tenemos que tener claro en la vida es que cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer para Él, no se ordena. Porque si Él se convierte en el único fin, automáticamente todo lo demás es medio. Y entonces una vez que tenemos claro a dónde tenemos que ir, lo demás se hace más fácil, porque entonces yo voy a tener que elegir entre los distintos medios aquello que más me lleve a Dios. Y medio es todo. Por ejemplo, el sacerdocio es un medio. El sacerdocio no es ningún fin. El sacerdocio a mí yo lo he elegido porque a mí me parece que para mí eso más me acerca a Dios. Pero uno puede acercarse a Dios mucho más que yo por el matrimonio. Pero el matrimonio tampoco es fin. El matrimonio es un medio. Y lo mismo, hay gente que elige vivir sin casarse, pero lo elige conscientemente porque considera que en su vida de célibe, de soltero, va mejor volver a Dios. Y entonces así en todo lo demás. En todos los medios que yo elija, todos me deben a mí permitir volver a Dios. Y entonces lo tengo que elegir, aunque sea costoso, aunque pierda. Entonces, por ejemplo, entre los medios están también las personas, porque las personas son criaturas. Pero son medios especiales, porque Dios quiere que nos ocupemos de las personas. Esa es la segunda parte del único mandamiento, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, que es el fin. Y ama a tu prójimo, que ese es mi deseo, es mi voluntad. La voluntad de Dios es que nos preocupemos de los prójimos. Entonces, teniendo claro a dónde tengo que ir, cuando yo me doy cuenta que todo lo demás lo tengo que elegir en función del fin, la vida tiene mucho más claridad. Yo sé entonces cómo debo vivirla. La vida empieza a ser, descubrimos entonces que es bonita la vida y que es posible ser felices en la vida. Pero si en la vida alteramos ese orden, en lugar de tener a Dios como fin, tenemos algún medio como fin, por ejemplo, los hijos o la pareja, hemos alterado el orden. Y entonces vamos a elegir en función de los hijos y no en función de Dios. Y en ese momento entonces la vida pierde sentido. Ahora, además de los ejercicios, lo otro que nos ayuda a descubrirle sentido a la vida en la espiritualidad ignaciana es la oración constante, la oración diaria en realidad. En la medida en que nosotros más lo conozcamos, porque se trata de conocerlo más, lo vamos a hacer a través de la oración, que es un medio. Es un medio que nos permite conocerlo más, para más amarlo, para enamorarnos de Dios. Y entonces la oración diaria es una ayuda enorme para descubrir que la vida tiene sentido y que realmente vale la pena. Porque en la oración diaria vamos a ir conociéndolo más. Nos vamos a ir, en realidad, apasionando por Dios. Y no solamente lo vamos a conocer a Él, sino vamos a conocer su modo de proceder. Y vamos a ver que Jesús siempre va a elegir hacer lo que su Padre quiere, siempre. Aunque eso le costó la vida. Y entonces siempre va a elegir lo de Dios, lo del Padre. Y lo del Padre son básicamente tres cosas. Tres cosas todas movidas por el amor, porque Dios es amor. Son elegir siempre, o me cueste, elegir el lado de la verdad, donde está la verdad. No puedo aliarme con la mentira, porque si yo me alío con la mentira, lo único que voy a hacer es arruinar mi vida. Entonces es mejor perder eligiendo la verdad que ganar eligiendo la mentira. Porque finalmente la mentira no paga. Lo mismo con la justicia. Yo tengo que elegir ser siempre justo, aunque al elegir ser justo, mi familia o lo que yo quiero no se beneficien. Pero si yo elijo ser injusto por
proteger o por apoyar a mi familia, hemos hecho de la familia un fin. Y al hacer de la familia un fin, lo único que voy a ganar es una fugaz compensación terrena, pero voy a perder la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Entonces, ¿qué hace la oración diaria? La oración diaria, ya hago un pequeño comercial en esto. Por ejemplo, los audios que comparto con ustedes diariamente, el objetivo es que nosotros tomemos los audios y podamos hacer nuestra oración tomando el texto. Y los audios son solamente una especie de input de información para que mi oración la pueda hacer con mucho más profundidad, ¿no? Ahora, si yo le dedico un tiempo diario a tomar la palabra y profundizar en ella, mi vida va a empezar a cambiar. Y lo más importante, y de todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el examen de conciencia o la pausa diaria, que es en realidad el tema central de esta reunión. Diaria, ¿no? Creo que es básico para poderlo tener como fin, pues tenemos que orar para conocerlo cada vez más y enamorarnos más de él. Y ahora me gustaría entrar en lo que dices de la pausa diaria. Dentro de la espiritualidad ignaciana hay una oración muy especial que Ignacio le pedía a sus hermanos jesuitas que hacerla todos los días, ¿no? Entonces, tan importante es esta pausa diaria. Entonces, me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre esto. Sí, claro, Lucila, con mucho gusto. Mira, en el camino ignaciano, o sea, seguir a Jesús al modo de Ignacio, se resaltan algunos medios que son como bastones, como muletas que nos permiten caminar, ¿no? Y ya les he dicho un par. Primero es la importancia de hacer ejercicios espirituales regularmente. Lo segundo es la oración diaria. Y lo tercero es el examen de conciencia, o también se llama pausa diaria. Bueno, así como la oración diaria, que es orar en torno a la escritura, a su palabra, la pausa diaria es otro modo de orar. Pero es otro modo de orar a partir de la vida. Yo voy a orar mi vida para ver si mi vida va siendo compatible con lo que Dios quiere que yo haga en realidad. Como soy libre, yo puedo elegir hacer lo que Dios quiere o elegir hacer lo que Él no quiere. Entonces, la pausa diaria me permite medir si yo me mantengo en el camino que me lleva a Él, me salgo del camino. Bueno, acá hay algunas cositas que hay que aclarar. Como dije, la pausa diaria también se llama examen de conciencia, pero no se da tanto examen de conciencia, se prefiere usar pausa diaria porque el examen de conciencia tiene una connotación un poco negativa. Porque antes se entendía muy mal esto. Porque se entendía que el examen de conciencia era revisar en qué cosa había fallado, cuáles habían sido tus pecados, tus faltas, etc. Bueno, el examen de conciencia no es eso. El examen de conciencia en realidad es una oración de discernimiento. En la pausa diaria uno hace discernimiento. Y si tú alteras esto y en lugar de verlo como un ejercicio de discernimiento, lo ves como una revisión de faltas, hemos perdido completamente el sentido del examen. Porque, digamos, si tú revisas que fallaste, bueno, ya no hay nada que hacer, pues ya fallaste. El problema no es volver hacia atrás para mirar en dónde está mal, sino prever para no elegir lo que está mal. Entonces, el discernimiento, la oración de la pausa diaria es una oración que a ti te permite ir viendo si sigues en el camino que te lleva a Dios o te está saliendo. Ahora, para entender la pausa diaria, es necesario tener claro
la importancia de las decisiones. Y aquí no tenemos claro, desgraciadamente no lo tenemos claro, ¿no? Entonces las decisiones las tomamos, pero sin pensar, las tomamos automáticamente, las tomamos sin preguntarle a Dios qué es lo que quiere, simplemente las tomamos. Y además lo hacemos así hasta en las decisiones más importantes, las que nos marcan la vida, ¿no? Y nos movemos, tomamos estas decisiones por emoción, por pasión, por placer, pero no las tomamos pensando qué es lo que Dios más quiere que yo elija. En realidad, lo que deberemos hacer para decisiones tan importantes como casarse o no casarse, entrar a la vida religiosa o no entrar en ella, vivir en un país o vivir en otro, todas esas decisiones no las podemos tomar sin un debido momento de oración, en realidad, porque lo ideal es consultarle a Dios. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que yo me case con tal persona o no quieres que me case? ¿Qué cosa te ayuda más? Fíjense, ¿ah? ¿Qué cosa me permite a mí ayudarlo más? Casarme con esa persona porque de repente pues hago un matrimonio tan extraordinario que los dos volvemos a Dios juntos y ser felices. O te ayuda más a hacer otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle a Dios en las decisiones que tomamos, ¿qué cosa es lo que Él quiere que yo elija? Porque nosotros construimos nuestras vidas, construimos la historia en las decisiones que vamos tomando. El futuro no está escrito, el futuro no existe. Nosotros lo vamos construyendo en las decisiones que tomamos. Los profetas, por ejemplo. Los profetas no son videntes, no ven el futuro porque ¿qué van a ver si no existe el futuro? Lo que hacen los profetas es proyectar el presente. Entonces le dicen al rey David, David, si tú sigues actuando como estás actuando, te vas a caer. Cambia, modifica tu comportamiento. Si tú sigues, o le van a decir a cualquier otro importante, ¿no? Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a ser infeliz, no vas a volver a Dios. Eso es lo que hacen los profetas. Proyectan el presente y te dicen, mira, de mantener este modo de proceder, tu vida no va a ser feliz. Pero no es que los profetas conozcan el futuro no puede ser conocido porque yo simplemente cambiando mi decisión, cambio mi historia. Por ejemplo, qué sé yo, una persona pudiéndose casar, decide no casarse, le cambió la historia. Y si decide casarse, le cambió la historia. Es decir, la historia la hacemos en las decisiones que tomamos, pero como todos tomamos decisiones, todos vamos como construyendo un enorme entramado, una especie de trenza con las decisiones de todos, que es la historia. La historia no es nada más que el conjunto de decisiones que toma la humanidad. El tema es que a cada instante vamos decidiendo. Y a cada instante nos estamos jugando la posibilidad de volver a Dios o de no volver. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que acertar en las decisiones. Y aparecen muchos elementos en la toma de decisiones. Cuando uno empieza a meterse en el mundo del discernimiento, va a descubrir que las decisiones de cada uno de nosotros están influidas por fuerzas espirituales que actúan en nuestro interior sin que nos demos cuenta, hasta que las conocemos. Cuando las conocemos nos vamos dando cuenta que hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Mientras más compenetrados estamos con Dios, gracias al camino, al caminar con Él en la oración diaria, más natural se nos hace elegir aquellas alternativas que Dios prefiere que elijamos. En realidad hay cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo, un discernimiento muy básico, fundamental, casi primitivo, en donde yo sé que algo desune, eso no puede ser de Dios. Lo de Dios más bien une. Y si hay algo que divide, no puede ser de Dios, porque lo de Dios más bien es todo lo contrario.
Si hay algo que es oscuro, turbio, eso no puede ser de Dios, porque lo de Dios es claro, transparente. Lo de Dios es, Jesús habla de los hijos de la luz, los que caminan en el día, ¿no? En cambio, si caminamos en la noche, nos tropezamos. Entonces, esos son algunos datos fundamentales del discernimiento, ¿no? Pero eso no es solamente eso. Entonces, ¿qué hacemos en la pausa diaria? En la pausa diaria lo que tenemos que ver es mirar qué ha pasado en mi vida. Ignacio decía que convenía hacer la pausa diaria 2 veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde. ¿Y qué cosa es lo que yo tengo que hacer en este momento? Es un momento de oración de unos 15 minutos, 10, 15 minutos, en donde yo primero le agradezco a Dios por todo lo bueno que ha pasado en el día, ¿no? En la mañana o en la tarde, por todos los beneficios que yo he recibido. Y después reviso mi mañana y mi tarde y veo, bueno, ¿qué fuerza espiritual me ha movido el día de hoy? ¿Ha sido el buen espíritu o ha sido el mal espíritu? ¿He estado en consolación o he estado en desolación? ¿Qué tentaciones me han venido? Porque todos tenemos tentaciones, también las tuvo Jesús. ¿Y qué cosa he hecho? ¿Qué he elegido? Porque si yo le hago caso a la tentación, malogro mi vida, o sea, la altero. Por eso en el Padre Nuestro no se nos pide no tener tentaciones. Lo que pedimos es no caer en tentaciones. O sea, no elegir mal. Eso es lo que estamos haciendo en el Padre Nuestro, diciéndole a Dios, ayúdanos a no elegir mal, a elegir correctamente. Y entonces, en la pausa diaria yo examino. Por eso es que originalmente el nombre era examen de conciencia. Examino mi conciencia, mi interior, para ver qué ha pasado en mi mundo espiritual, qué pasó en mi corazón. Si yo he influido o le he hecho caso al mal espíritu. El mal espíritu nos engaña cada rato y nos engaña con una sutileza impresionante y nos hace creer que estamos bien. Y nos impide ver el mal que estamos haciendo. Nos nubla la razón. En cambio, el buen espíritu nos quita la venda que tenemos en los ojos y nos permite darnos cuenta que eso que estamos haciendo no está bien. Entonces, al examinar tu conciencia, tú examinas qué fuerzas espirituales influyen en ti, tú examinas si estás en consolación o en desolación. La regla básica de Ignacio, nos da unas reglas para discernir. La regla básica es, cuando tú estés en desolación, nunca tomes una decisión, porque en la desolación, el espíritu es el que está guiándote. No le hagas caso, porque si tú le haces caso, te vas a equivocar en las decisiones que tomes estando en desolación. Entonces, hay unas ciertas ayudas, ¿no? Como les decía al principio, todos los 30 días de ejercicios, el mes de ejercicios, son para elegir, para tomar decisiones. Son 30 días para tomar decisiones, por eso se hacen cuando uno tiene más importantes decisiones que te marcan la vida. Los 30 días nosotros hacemos en nuestra vida en la compañía 2 veces. Cuando estamos en los 2 años, el primer año básicamente, para ver si Dios quiere que elijamos seguir el camino de la compañía. O sea, si Dios quiere que seamos jesuitas. Y si hacemos bien y nos damos cuenta, podemos ver con claridad si este camino es o no es para mí. Si yo elijo, y digo, bueno, elijo ser jesuita, después tengo por delante 13, 14, 15, 18 años de formación. Al final de todo el tiempo de formación, vuelvo a hacer por segunda vez los 30 días de ejercicios. Para que yo, esa segunda vez, reconfirme si efectivamente el camino de seguir a Jesús al modo de Ignacio es la mejor manera como yo lo puedo ayudar. Solamente hacemos los 30 días 2 veces en la vida, pero es en torno a una decisión de vida fundamental. Todos los años hacemos 8 días de ejercicios para ir ajustando, cargando
baterías, en fin, reordenándonos, porque la vida pues te desordena, ¿no? Entonces, este ejercicio anual de repetirlo, te ordena. Y lo que hace la pausa diaria es una especie de GPS que me hace caer en cuenta si voy por el camino correcto. Para Ignacio, en realidad, era una oración sumamente importante. Incluso él nos decía, miren, la compañía tiene muy pocas reglas, en realidad, del camino espiritual. Por ejemplo, el hacer la hora de oración diaria y el examen de conciencia o la pausa diaria. Pero Ignacio decía, mira, a veces la vida es tan complicada que tú no vas a tener tiempo de repente para hacer la hora de oración. Pero, dice Ignacio, pero de ninguna manera dejes de hacer la pausa diaria. O sea, es mejor dejar de lado la hora de oración, pero no dejar de lado la pausa diaria, porque la pausa diaria es la que te permite ver si estás en el camino o no estás en el camino. Entonces, era tan importante, Ignacio, que él dice que habría que hacerla, este momento donde tú te detienes y miras tu mañana o miras tu tarde, 2 veces al día. Pero él, personalmente, la practicaba, dicen, es muy simpático eso, porque cuando lo van a canonizar a San Ignacio, hacen una recopilación de todos los testimonios, de toda la gente que lo conoció, que todavía vivía en ese tiempo y se acordaba, y se han guardado, se han puesto en libro estos testimonios. Y un testimonio que tuve la ocasión de leer, decía que cuando Ignacio hacía el examen de conciencia, hacía la pausa diaria, no 2 veces al día, sino cada vez que marcaba la hora el reloj. O sea, y hacía su pausa por 1 minuto. Entonces, en ese minuto, cuando sonaban las 9, las 10, las 11, las 12, Ignacio se detenía 1 minuto para ver si estaba en el camino o no estaba en el camino. Si estaba siendo movido por el buen espíritu o por el mal espíritu. Si estaba decidiendo en función de Dios o contra Dios. Y era tan, como les digo, era tan fundamental para mantenerlos en el camino, que también en esta colección de testimonios, Ignacio le pregunta a sus compañeros, me acuerdo claramente que le pregunta a uno y le dice, ¿y tú ya hiciste la pausa diaria? Y él le responde, bueno, sí. Ignacio le dice, ¿y cuántas veces? Bueno, 2. Poco. O sea, para Ignacio era inconcebible que no estuviéramos atentos, y de lo que se trata es de volver a Dios. Tenemos que estar verdaderamente concentrados 24 horas al día en volver a Dios. Y por lo tanto, cualquier decisión que tomemos debe ser movida para elegir lo que más lo ayuda. Y si lo que más lo ayuda significa perder, es mejor perder. Bueno, Lucila, yo creo que, no sé si esto es lo que querían conversar. Sí, yo creo que sí, estamos todos felices, queremos seguir escuchando, estamos así, muy interesante, siempre es bueno ordenar la vida de uno, buscar un momento de pausa, porque la vida corre, 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 y Dios mío, que si no le das ese espacio, pues nos equivocamos, ¿no? Y es importante saber tomar decisiones a la luz de Dios. Y bueno, para seguir, porque podríamos seguir conversando, pero es importante, vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público. Hay muchas preguntas, hemos tratado de seleccionar como las más significativas, difícil poder atender a todos, pero bueno, vamos a ver. Acá tenemos la primera pregunta, dice, ¿de qué forma podemos estar seguros que las respuestas que interpretamos de Dios sean tales o no? Bueno, estar 100% seguros es realmente, yo diría que imposible. Siempre hay un riesgo, ¿no? Porque somos humanos
Y a la hora de leer los acontecimientos de la vida y a la hora de leer lo que Dios quiere, pues podríamos equivocarnos. En realidad, no hay garantía al 100%. Pero si uno elige estas decisiones importantes de la vida, preguntándole a Dios, tenemos mucho más posibilidad de acertar que de no acertar. Si fuese 100% seguro, entonces los que eligen haciendo discernimiento la vida religiosa no se saldrían porque hay seguridad. Pero bueno, en realidad no es 100% seguro. A veces la gente, pues, por cuestiones personales, por circunstancias de la vida, pues se puede equivocar. Perfecto. Gerardo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se podría decir también que la pausa diaria es ver el paso de Dios en mi vida el día de hoy para poder afinar mi mirada, mis sentidos, para ver su presencia? Claro, claro. Es una oración la pausa diaria, ¿no? Es un ejercicio de oración. Lo único que se distingue de la oración, de la hora de oración diaria que se hace en torno a la escritura, es que yo lo hago en torno a mi vida. Entonces yo reviso mi vida. Y yo ahí tengo que ver cómo Dios me ha tocado, me ha guiado, me ha hecho ver, de repente yo no he querido ver, pero es el paso de Dios en mi vida, ¿no? O sea, Dios siempre camina conmigo, pero a veces lo veo, a veces no lo veo. A veces le hago caso, a veces no le hago caso. Entonces, ¿qué permite la pausa diaria? Hacer una especie de alto en el camino. Es como antes, cuando no existía el GPS, ¿qué hacíamos cuando nos perdíamos? Parábamos y mirábamos el mapa. Entonces, es más o menos eso, ¿no? Tenemos que parar y mirar qué ha pasado en mi vida, cómo ha pasado Dios, o de repente no me he dado cuenta en lo que he hecho, en lo que he decidido, en lo que he pensado, y pasa a cada rato, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama el discernimiento en común, que lo deberían practicar los matrimonios en realidad, porque es una comunidad de dos. Bueno, si uno de los dos está movido por el mal espíritu, cualquier cosa que le proponga a la pareja no lo va a satisfacer, pues va a echar al piso lo que sea constructivo, porque no va a querer, no va a colaborar, porque está movido por el mal espíritu. Entonces es importante mirar si Dios está presente en mi mañana, en mi tarde, y si los dos lo hacen, entonces, digamos, si el marido está en desolación, si él se da cuenta que está en desolación, entonces no va a discutir a su esposa, pues porque está en desolación. Entonces no se va a oponer porque sabe que sus decisiones, estando en desolación, van a ser en contra de la voluntad de Dios. Entonces es sumamente importante hacerlo. Si se hace en pareja, mejor. Y si se hace en grupo, o sea, si en un grupo, por ejemplo, si uno se da cuenta que está en desolación, no intervengas, pues, porque lo que tú vayas a decir va a ser para sabotear lo que el grupo quiere hacer. Porque estás movido por el mal espíritu. Entonces, digamos, es revisar el paso de Dios en tu vida, obviamente. Muy bien. Qué interesante es la comparación de antes teníamos que parar el carro para mirar el mapa, hoy en día tenemos un Waze y seguimos nada más. Bueno, así la vida de rápido está, que para eso también, ¿no? Es importante, pues nada, la pausa diaria y ahí está un clarísimo ejemplo. Me encantó. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de contar con un acompañamiento personal para realizar correctamente la pausa diaria? Bueno, en realidad la pausa diaria, una vez que uno la aprende, finalmente uno tiene la estructura, porque Ignacio la pone en los ejercicios, pone la estructura de la pausa diaria. Una vez que ya uno tiene la estructura, uno la adapta a sus modos, formas, circunstancias, etc., ¿no? La cuestión es mantener la estructura. Las formas pueden cambiar, le puedo dedicar un poquito más a una cosa, un poquito menos a la otra, pero ya una vez que uno ha aprendido cómo hacerla, bueno, la hace. La dirección espiritual no es tanto para revisar tu pausa diaria, a mi modo de ver, o sea, mi modo de ver no es tanto para revisar tu pausa diaria,
para revisar si toda tu vida, desde la última vez que conversaste con tu acompañante espiritual, está realmente caminando hacia Dios, o de repente no te has dado cuenta y estás caminando en contra. Ahora, si tú haces la pausa diariamente, lo más probable es que camines en favor de Dios, pues no camines en contra, ¿no? Entonces la dirección espiritual yo no la vería como para que te ayude a hacer la pausa diaria, porque una vez que ya lo sabes hacer, es cuestión de ejercitarse nomás, ¿no? Es cuestión de practicarla. Tú podrías contarle después a tu acompañante cómo está yendo tu pausa diaria, ¿no? Para que la otra persona se dé cuenta y te oriente mejor en lo que más te ayude. Perfecto, creo que queda bastante claro. Acá tengo una pregunta más que realmente está relacionada a una de las primeras preguntas, pero me ha llegado después, que me parece que es interesante para cerrar el círculo de lo tratado. Dice, se entiende que si yo en la pausa veo que tomé una mala decisión, ¿qué puedo hacer si ya no puedo revertir esa decisión? Un poco del ejemplo que dabas del jesuita que se sale, o bueno, un montón de ejemplos más que hay en la vida, ¿no? Sí. Sí, pues el problema, digamos, como les decía al principio, si tú eliges haciendo discernimiento, es muchísimo más probable que aciertes en tu decisión. La garantía no es al 100%, pero es ciertamente, sin duda, muchísimo más probable que si no hubieras hecho discernimiento. Pero cuando tú has tomado una decisión y no ha sido la correcta, y después te das cuenta, algunas veces las puedes cambiar, pero hay otras que no se pueden cambiar. Y no se pueden cambiar porque el tiempo sigue corriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si yo, un ejemplo más banal, si yo he estudiado pues una carrera y después de 2 años me doy cuenta que esta no es la carrera y cambio a otra, bueno, me voy a encontrar con un grupo que de hecho ya es mi edad, o sea, ya hay una diferencia, o sea, digamos, no es la misma situación que si hubiese acertado en mi decisión de qué estudiar desde el primer momento. Entonces, cuando tú tomas una decisión y la tomas mal, algunas cosas puedes corregir, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo estudié economía y después me di cuenta que no me hacía, bueno, me iba muy bien, ¿ah? Pero que te vaya muy bien no significa que eres feliz. Entonces, cuando yo elegí ser feliz, elegí dejar la economía. Y entonces ahí me puse por delante la posibilidad de hacer otras cosas, empezar de nuevo, de cero, ¿ah? Empezar de cero total. Y mis dos posibilidades, porque yo me había dado cuenta en todo ese tiempo que lo que a mí me hacía feliz era el servicio, el ayudar a otros. Entonces ahí me puse a pensar que de repente yo tenía que ser o médico o sacerdote, pero el sacerdote me parecía un poco extraño porque, bueno, a mí me gustan las mujeres, yo soy hombre, y eso de no estaba muy convencido que esa era Pero dije, para ser honesto, yo tengo que plantearme esta posibilidad como una alternativa viable. Bueno, y después de darle vueltas por varios meses, no tenía clara en realidad cuál debía ser la decisión, tenía que arriesgarme. Entonces decidí, me acuerdo con claridad, un día dije, mira, voy a decidir por una de las dos, y si me equivoco, Dios me hará saber que me equivoqué y cambiaré, pues así como he cambiado de economía a esto, y decidí por el sacerdocio. Pero lo primero que pasó inmediatamente después de eso fue una enorme consolación. Entonces yo empecé a darme cuenta que Dios me estaba indicando que de repente había acertado en esto, ¿no? Pero a veces no sucede eso, a veces uno se equivoca. Y cuando uno se equivoca, pues es difícil, en algunos casos es difícil dar marcha atrás. Sí. Sí, pues somos humanos, no es fácil, no somos computadoras, ¿no?
Y tengo una última pregunta que creo que también va relacionada justo con este tema, ¿no? Bueno, con todo, pero justo con esta última pregunta. ¿Qué peso tiene la libertad interior a la hora de vivir la fe? Bueno, es que la base del cristianismo es la libertad. El cristianismo digamos, Jesús fue el hombre libre por excelencia, y libre en el sentido de que él decía las cosas como eran. Hay frases extraordinarias en el Evangelio, por ejemplo, sus enemigos reconocen que Jesús no distingue entre personas. O sea, Jesús no va a alabar y honrar al rico porque es rico. Jesús va a tratar igual al rico y al pobre. O sea, porque era libre, porque no le interesaba la atracción del tener o del poder o de la fama. Entonces, en la medida en que tú eres libre, tú más fácilmente vas a poder tomar decisiones. Cuando tú no eres libre, no vas a poder tomar decisiones correctas. Las vas a tomar en función de lo que te tiene atado el corazón. Y si el corazón te lo tiene atado tu familia, pues siempre vas a elegir por tu familia, aunque no sea lo correcto. Y ahí está el error. Entonces, a veces es preferible decirle a tu hijo, a quien quieres mucho, que lo que está haciendo está mal, que apoyarlo porque es tu hijo. Perfecto. Bueno, Gerardo, creo que podríamos seguir aquí por bastante rato más, pero se nos acabaron los minutos. Estamos ya al final, lamentablemente, y habrá oportunidad para otro conversatorio, ya te invitaremos. Más bien, hay una pregunta, están solicitando la pausa diaria, la estructura, ¿no? Entonces, decirles que vamos a enviarles por correo, por WhatsApp, por los canales que normalmente se comunican con ustedes, ¿no? Nos comunicamos la estructura de la pausa diaria para que poder empezar a practicarla, ¿no? Y eso está en la Y Centro de Espiritualidad Ignaciano, creo que la tiene, ¿no? también, sí, Claro, sí. pueden pedirla porque es muy sencilla la pausa, pero tiene más sentido la pausa cuando tú la acompañas con la experiencia de ejercicio, porque sin ejercicios digamos, no se va a sacar provecho a la pausa, ¿no? Ujú. Nada, Gerardo, más bien agradecerte y unos últimos minutitos para que te puedas despedir. Bueno, nada, agradecerles a todos la oportunidad de poder conversar con ustedes, agradecerles pues haber tocado este tema que me gusta y que con mucho gusto lo comparto. Y bueno, deseándole a todos pues que les vaya muy bien y que Dios los siga acompañando. Muchas gracias, Gerardo. Será hasta una próxima oportunidad. Más bien, yo me despido acá. Quería agradecer realmente infinitamente a todos nuestros socios, los socios de Misión Jesuita, que mes a mes aportan de manera voluntaria una donación para todas para las obras, ¿no? Las 48 obras sociales y educativas que tenemos a nivel nacional, gracias a ese generoso aporte que es posible seguir adelante con esta misión. También decirles que toda la información que requieran, que necesiten, por favor, en el chat debe estar el enlace de la página web de Misión Jesuita, también por el WhatsApp, el canal que ustedes ya conocen, el correo, no duden en escribirnos, siempre estamos ahí para apoyar, para dar la información que necesiten. Y también queríamos agradecer a todos nuestros colaboradores de nuestras campañas, nuestros eventos solidarios que todos los años tenemos para seguir adelante con la misión, ¿no? También agradecerle a ellos porque no fuera posible poder seguir adelante si no fuera por esa colaboración que nos dan todos los años. Muchas gracias por todo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en la página web de Misión Jesuita. Muchas gracias realmente. Y nada, será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.